Entonces vamos a ver la escritura central de este tema, que es Juan 16:33. Y bueno, Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre bendito, le damos gracias por la oportunidad, el privilegio, Señor bendito, de poder compartir esta palabra. Le pedimos una vez más, Señor bendito, que sea el Señor Espíritu Santo el que nos guíe, que nos lleve a toda verdad, Señor bendito, y que nos permita, Señor Dios Todopoderoso, entender lo que vamos a hablar, Padre bendito, para que podamos ser hacedores y no solamente oidores de su palabra. Le pido por cada uno de los que van a oír este mensaje, que llegue a su corazón, que transforme vida, Señor bendito, porque la palabra de ustedes viva y eficaz, lo dice la palabra, Señor bendito, y es más cortante que una espada de dos filos. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, dice aquí: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las dos veces habla en presente. En mí tengan paz. O sea, podemos tener en Jesús podemos tener paz aún cuando haya tribulación. Dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, decíamos que en el estudio anterior hablamos de la murmuración, pero hablamos de que se da en ocasiones por la aflicción. No quiere decir que sea correcto, ya hablamos, ya entendimos que no es correcto y que va a haber consecuencias por murmurar. Pero confío en el Señor que el tema que vimos la vez pasada habrá cambiado corazones, pero esto no deja a un lado el hecho de tener aflicción. Por eso hoy tenemos que centrarnos directamente a lo que es la aflicción. Y aunque el Señor haya cambiado tu corazón en cuanto a murmurar, renegar, no quita que aún en tu corazón siga la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué la aflicción? ¿Por qué el problema? ¿Por qué la situación en la que me encuentro? ¿Por qué este desierto? Te invito a que hoy mires hacia arriba, mira a tu Padre celestial, contémplalo en toda la plenitud de su magnificencia, perfección y belleza. ¿Entiendes que un día vas a ser como el Señor es? Que dice la Escritura que vamos a ser perfeccionados conforme a su imagen y semejanza. ¿Crees que no te es necesario a ti pasar por el horno de la aflicción para cumplir este propósito? ¿Purificarte para completar la obra del Señor en ti? Hay una enseñanza que escuché de una taza que se quejaba con el alfarero porque la había deshecho, la había molido, la había pasado por horno, y decía: ¿por qué las otras no y a mí sí? Hasta que él, cuando ya se vio con otras lujosas, pero ella se preguntaba durante el tiempo que estuvo en el horno y el sufrimiento, por qué el Señor, y si Dios le había dicho que la amaba, o más bien el alfarero le había dicho que la amaba, por qué la pasaba por la aflicción, por la tribulación, por la tortura prácticamente del fuego. Y al final se dio cuenta el por qué y el para qué cuando fue perfeccionada, y era una taza de gran valor, una taza, no era una taza cualquiera, no estaba en cualquier lugar, sino en un lugar donde estaban las de alto valor. Entonces, es para eso. El Señor quiere contemplar la obra en nosotros. ¿Será que es muy fácil acabar con mi corrupción y hacerme perfecto? No, no lo es. No es fácil. Ya. Bueno, pues entonces ahora voltea hacia abajo, ya volteemos hacia arriba, vemos que sí tenemos necesidad de ser perfeccionados. Ahora voltea hacia abajo. ¿Cuántos de tus enemigos están verdaderamente debajo de tus pies? Dice la Escritura que el enemigo está debajo de tus pies. ¿Cuántos verdaderamente están hoy debajo de tus pies? La realidad es que si se te levantó un problema, un enemigo, quiere decir que no está bajo tus pies. En teoría, tus enemigos deberían de estar bajo tus pies, pero cada que te sales tú de la cobertura de Dios y de su protección, tú eres el que permite que se levanten otra vez contra ti. O sea, no deberían de levantar, pero se levantan. ¿Y se levantan por qué? Porque nosotros, cuando salimos de la cobertura, ya lo hemos hablado mucho al respecto de lo que es la cobertura y de cómo en desobediencia nos salimos de la cobertura. Y sí, ciertamente dice la Escritura que mis enemigos están bajo mis pies, pero cuando yo desobedezco, obviamente el enemigo se levanta. Recuerda que tú una vez fuiste siervo del enemigo.
y que Él es el príncipe de este mundo. Entonces Él te veía como una propiedad, como algo suyo, y ningún príncipe está dispuesto a perder a uno de sus siervos. Eso es una realidad. ¿Crees que en algún momento el adversario y el acusador te dejará en paz? No te va a dejar en paz. Desde antes de que nacieras, Él sabía que tenías la posibilidad de convertirte en cristiano. De hecho, Él entendió que tú tenías un propósito en la tierra y Él te asignó a alguien de su reino para ser causa de tropiezo para ti, para no permitir que te levantes, para no permitir que creas en el Señor Jesús, y te pone distracciones, trabas, etcétera. Y bueno, obviamente Él siempre estará acechando y esperando el más mínimo descuido para levantarse contra ti. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8 y 9, nos dice la palabra: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dos cosas para subrayar, tres más bien. Sed de espíritu sobrio, o sea, tener entendimiento, estar buscando, estar alerta, estar en continuo, sabiendo esto que estamos hablando, de que el enemigo siempre está buscando ponernos tropiezo. Dice: vuestro adversario, el diablo, el adversario, está al acecho, pero dice como león rugiente. O sea, él es un imitador, no dice es un león rugiente, dice como león rugiente. El verdadero león es el león de la tribu de Judá, es mi Señor Jesucristo. A Él se da toda la gloria y toda la honra, y Él es el que sale victorioso sobre el enemigo. Pero el diablo, como es imitador, anda al acecho como león rugiente, pero él está buscando a quién devorar, no a quién defender, sino a quién devorar. Pero dice: pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, no hay uno solo que no pase por aflicción. Otra vez vamos al Salmo 23, que dice: cuando ande en valle de sombra de muerte, no dice si es que, sino sabemos que vamos a andar, y entonces aún en valle de sombra de muerte el Señor estará conmigo. Esa es su promesa. Por lo tanto, solo puedes esperar aflicciones cuando mires debajo de tus pies, porque debajo de tus pies es de donde se levanta el enemigo. Solo recuerda que el adversario es imitador, y dice aquí como león rugiente, lo subrayamos otra vez, pero tu Salvador es el león verdadero, y el león de la tribu de Judá, que como un cordero llegó la primera vez, pero regresará como león. Ahora ve alrededor de ti. Ya vimos hacia arriba, ya vimos hacia abajo. Ahora ve alrededor de ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? Estás en un país enemigo. No es un país amistoso. Eres un peregrino en esta tierra y un advenedizo. Así lo dice la palabra. Bueno, ¿qué quiere decir advenedizo? Porque muchas veces quizás lo has escuchado cuando hablamos de esa cita bíblica. Pero ¿qué quiere decir advenedizo? Que sea introducido en una posición, ambiente o actividad que no le corresponde por capacidad. Esto es negativa, positivamente no lo está manejando de manera. Entonces, para nosotros somos advenedizos en este mundo. Estamos en un lugar que no nos corresponde por capacidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos del reino de los cielos, pertenecemos al reino de los cielos. Ahora, en la primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15, dice: porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y no hay esperanza. Nosotros somos forasteros y peregrinos, no pertenecemos aquí, como fueron nuestros padres, nuestros antecesores dentro de la fe. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y no hay esperanza en la tierra. En la tierra no hay esperanza. La esperanza la encontramos en el reino de los cielos, y ya dijimos que el reino está en la tierra, pero solamente el que está en el reino de los cielos es el que puede encontrar esperanza. Y bueno, después vemos también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11,
Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, otra vez lo mismo que está diciendo Crónicas, lo dice Pedro en su carta, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Otra vez también hablamos de que para aquellos que hablan de que estamos en la gracia y que Dios nos lo perdona y que no hay problema de decir una mala palabra o de robar o de mentir, dice, como amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, como alguien que tiene que dar un ejemplo, que somos diferentes, que nos abstengamos de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y las pasiones carnales no solamente es lo sexual, entonces muchas veces se van nada más a todas las pasiones carnales, todo lo que nos seduce en la carne, y todo lo que nos seduce en la carne es pecado. O sea, estamos hablando de, bueno, hay una serie una lista que están en Apocalipsis, en Gálatas, en Romanos, etcétera. Pero bueno, el mundo no es tu amigo, eso lo tenemos que entender. Si así fuera, no serías amigo de Dios, porque cualquiera, dice Santiago 4:4, en Santiago 4:4 vemos que dice Santiago 4:4 que, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mira entonces cuál es tu realidad. Vas a encontrar enemigos. Estamos en una tierra enemiga. Estamos en el ejército de Dios, estamos en guerra continua. Bueno, pues entonces vamos a encontrar enemigos a donde quiera que vayamos. Bueno, cuando duermas, entonces recuerda que estás descansando en el campo de batalla. Y como ya lo he dicho antes, el soldado en la guerra, en la batalla, duerme con las botas puestas y el mosquetón listo para el ataque del enemigo, porque no sabe a qué hora, en qué momento va a llegar el enemigo. Recuerda que al andar por el mundo, el enemigo prepara una emboscada en cada esquina, por lo que las aflicciones en esta tierra van a ser mucho más severas para ti que para aquel que es amigo del mundo. Entonces muchas veces es que él es porque es pecador, y eso es un tema que estamos hablando precisamente en la serie de Job en la radio, para lo que si tienes la oportunidad de escuchar Seno FM, en la estación de radio de nuestra casa espiritual Peña de Oreb, y ahí estamos hablando de la serie de Job, y estamos hablando precisamente de este punto, porque muchas veces, y de hecho los amigos de Job estaban enfocados en que le había pasado todo a Job porque era pecador, y ya vimos que no es la única razón, puede pasar por eso, pero vemos aquí entonces que estamos entendiendo que las aflicciones van a ser más fuertes para el que no es amigo del mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a ir contra de él. Ese es un hecho. Entonces, para terminar, ahora mira dentro de tu corazón. Entiende que el pecado y el ego aún están ahí en tu corazón. No fue quitado. Cuando tú te arrepentiste, lo que te quitó Dios fue, te perdonó tus pecados, pero no te quitó el deseo de pecar. Y entonces ahí vienen, de ahí de tu corazón vienen los malos deseos, etcétera. Y aún está ahí tu ego y tu pecado. Aun cuando no existiera el adversario que esté tentándote, ni enemigos para luchar en tu contra, y aunque el mundo no buscara seducirte y engañarte para que tropieces y caigas de la fe, aún así vas a encontrar en ti mismo la suficiente maldad para provocarte aflicciones muy dolorosas. Pues dice vamos a ver otra vez ahora Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Más engañoso. O sea, tú puedes pensarte que eres el buenito y la realidad es que el corazón es engañoso. Entonces, tenemos que estar en el contexto de nuestra realidad. Tenemos que saber que en el mundo me van a esperar aflicciones, pero no por eso te desalientes. Tenemos que estar en el contexto de la realidad, pero la promesa de Dios es que Él está contigo para ayudarte y fortalecerte. Y esto lo dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo lo encontramos en Éxodo 33:14, dice, y Él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Esa es la promesa de Dios. Mi presencia irá contigo, ¿cuándo? Siempre. Y yo te daré descanso. Yo te daré paz. Ya lo vimos en la primera escritura que vimos. En esta habla de descanso. No del Shabbat de cada semana de los judíos, sino el descanso espiritual, el descanso de Dios.
en Dios. Y bueno, vemos también en Mateo 28:20, por lo regular siempre estoy citando esta escritura, pero hoy la vamos a leer directamente y dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí está la promesa de Dios. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, sí tengo que estar en el contexto de mi realidad. Sí tengo que entender que yo en mi corazón tengo la suficiente maldad como para que no sea necesario que se levante el enemigo contra mí o que vengan aflicciones por causa de terceros, sino mi propia realidad ha provocado muchas de esas aflicciones, pero no me veo derrotado porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria, no de misericordia en misericordia, y porque la promesa de mi Señor Jesucristo, la promesa de mi Señor Espíritu Santo es que estará todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Entonces, la promesa de hoy es para ti. En medio de tu aflicción es Salmo 50:15. E invócame en el día de angustia y te libraré y tú me honrarás. Esa es la promesa de hoy para ti. Estás en angustia, estás en desierto, estás en problemas, estás en situaciones. Yo te puedo decir, si yo te pusiera a platicarte situaciones que me pasaron hace algunas semanas, que de plano de verdad, una tras otra, y fue cuando empecé yo precisamente con la serie de Job, y cómo me hubiera visto yo de estar hablando de Job, que no se compara para nada lo que yo estuve pasando con lo que pasó Job, para nada, y sin embargo que yo me hubiera desesperado y que yo ya no encontrara la salida y que ya no supiera qué hacer. Y entonces, ¿de qué hablamos? Cuando estamos hablando, cuando estamos compartiendo la palabra. Y entonces dice que encontré paz en mi Señor, aún en la aflicción, y di gracias a mi Señor, aún, no por la aflicción, que quede claro, sino aún en la aflicción. Y entonces el Señor dice, invócame en el día de la angustia y te libraré, y tú me honrarás. Amén. Invócame en el día de angustia. Hoy invoca a tu Señor, busca a tu Señor, habla con tu Señor. Estás pasando por aflicción, por una situación, por un problema. Entiende que aún cuando el Señor quiere enseñarte algo, la promesa es, yo te libraré. Tú no te vas a librar solo, no va a venir nadie, no va a aparecer el Chapulín Colorado, ni va a venir un superhéroe de ficción. El Señor, el único Rey de Reyes y Señor de Señores, es el que te está cubriendo, te está cuidando y te va a librar. Y dice, y tú me honrarás. Entonces yo puedo entender con esto que el propósito precisamente del día de angustia es que aprenda a honrar a mi Señor, a ponerlo en primer lugar, que es de lo que estamos hablando en Job. Finalmente, Job habla en una parte, me pasó lo que más temía. Entonces había algo que tenía que aprender Job en esa situación. Fue muy duro, no ha habido hombre que pueda hablar de qué ha pasado por las que pasó Job. El único, y es 100% Dios y es 100% hombre, que pasó mucho más allá de lo que pasó Job, fue mi Señor Jesucristo. Pero de ahí en fuera no ha habido hombre que haya pasado. Y entonces tu aflicción ya vimos que a veces es necesaria, a veces es provocada, pero lo más importante siempre es para que aprendas algo y seas más fuerte. De cada batalla tenemos que salir más fuerte. Y bueno, para terminar vamos a ver Isaías 57:15, en donde nos dice, porque así dice el alto y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos, del que está triste, para vivificar el espíritu del que está triste. Dice, habito con el contrito y humilde de espíritu. Sí, el Señor habita en lo alto. Muchas veces decimos, es que está en lo alto. A lo mejor no tiene tiempo para mí, es perfecto, y Él está en todos lados, y Él está conmigo, y Él está en lo alto, pero está aquí conmigo, y es para vivificar el corazón de los contritos. Estás pasando por aflicción, vamos a poner en manos de Dios tu problema, pero entiende que tienes que aprender algo, y tienes que salir más fortalecido, y tienes que entender que hay esperanza, y la promesa de mi Señor es que Él te va a sacar. Padre bendito, le doy gracias por esta oportunidad y privilegio de poder compartir, y hablo de mi seguridad, porque de mi seguridad, de las vivencias que estuve pasando en algunas semanas atrás, estoy hablando de que aún en otros tiempos quizás me hubiera parado, me hubiera puesto a chillar, Señor bendito, me hubiera sentido desesperado, derrotado, pero
en todo tiempo, Señor, aun cuando vinieron una tras otra situaciones, le di gracias y le sigo dando gracias, Padre bendito. No han acabado los problemas, porque lo dijimos, es continuo. Eh, Hablamos, para los que puedan ver videos anteriores, cuando hablamos de Elías en la cueva, hablamos de una tras otra, de situaciones que vienen. Y yo creo que va muy ligado ese tema de Elías con este que hablamos hoy, porque Elías también pasó por aflicciones y él tuvo hasta un espíritu de muerte en algún momento, pero finalmente usted lo vivificó y él entendió tanto que él fue arrebatado al cielo, Padre. Así como algún día muchos de nosotros caminamos, Señor bendito, con esa esperanza de ser arrebatados al cielo. Gracias, le doy toda la gloria y la honra. Le pido, Padre, que esta palabra sea agua vivificante, Señor bendito, para aquel que está pasando por una situación, por un problema, por una aflicción, y que no permita que el enemigo venga y le diga, no puedes, el Señor ya te dejó solo, tu maldad ha hecho que ya el Señor ya no te quiera escuchar. Mientras estés vivo, hay esperanza. Solamente cree, arrepiéntete de lo que hayas hecho mal y busca de Dios y entiende que no eres tan perfecto como para que no tengas que pasar por aflicciones, porque tienes que pasar por el fuego para que puedas después ser una vasija de muchísimo mayor valor, y que el Señor es el que estás en manos del alfarero y el alfarero te perfeccionará. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra. Bendigo a las personas que van a escuchar esta palabra y le doy toda la honra en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias, de verdad, está en mi corazón que realmente haya sido alimentado y edificado con esta palabra, para que sigas caminando en fe y creas que no te ha dejado solo el Señor. No importa lo que estés pasando, no importa cuánto tiempo haya pasado, te invito una vez más a que puedas escuchar la serie de Job en Seno FM, en la estación de radio de nuestra casa espiritual Peña de Oreb. Ahí vas a encontrar más aún palabra al respecto. Bueno, pues que Dios te bendiga, le doy toda la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo y nos vemos a la próxima. Bye.